Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Como cristianos, estamos llamados a conocer los tratos de Dios a través de la historia, y que Dios, y cuál ha sido el propósito santo de nuestro Dios. Y es justamente lo que hacen estos versículos en esta epístola a los Gálatas. Hoy estaremos viendo cómo la ley era para el pueblo de Israel un guardián que esperaba por la llegada del Rey de Reyes. Cómo ese rey, una vez se hace presente, se muestra, nos colma de sus bendiciones, vistiéndonos con ropas reales, poniendo su nombre sobre cada uno de nosotros, aquellos que confiesan su nombre, e impartiendo su benevolencia de su buena herencia con los hombres que en otro tiempo fueron sus enemigos. Esta cosa veremos si el Señor lo permite. La ley como el tutor, el pacto y su propósito, el rey que se hace presente, que se presenta como el nuevo pacto, su nombre sobre nosotros y su vestidura y su herencia, y algunas palabras de aplicación. Oremos. Señor, te damos gracias, oh Padre, por tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes con ella a entender y comprender lo que realmente es pasar, oh Señor, de un tutor al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Se dice que por allá por el siglo VIII, a mediados del siglo VIII antes de Jesucristo, estamos hablando de 2800 años atrás, se vivían en tiempos muy difíciles, una era oscura para el pueblo de Dios, cuando una reina malvada había asesinado a casi toda la familia real para apoderarse del trono. Un fiel siervo de Dios, junto con su esposa, rescató al único heredero que quedaba del reino, un bebé de meses. Lo escondieron en la casa de Dios y allí lo criaron, lo protegieron y educaron día tras día durante 6 largos años. Lo instruyeron en la ley de Dios, le enseñaron el temor del Señor y lo prepararon en secreto para el día en que pudiera ocupar su lugar como rey. Este hombre actuó como un verdadero ayo o un guardián, un protector, un maestro, un padre espiritual, cuidándolo con firmeza y amor hasta que el niño cumplió 7 años. Entonces, en el momento preciso, lo presentó públicamente, lo coronó y restauró el pacto con Dios y quitó del trono a la reina impía. Ese fiel guardián fue el sumo sacerdote Joiada. Y el niño al que crió y preparó fue el rey Joás, quien reinó 4 décadas sobre el trono de Judá. De la misma manera, nosotros al día de hoy vamos a ver cómo, al igual que Joiada, la ley tenía un propósito, y Pablo le dice que era un ayo, un tutor, un mentor, un guardián para llevarnos
en su debido momento al Señor Jesucristo. Por eso vamos a ver primeramente los primeros versículos enfocados en la ley como tutor, su pacto y propósito. Versículo 23 dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Este versículo comienza con algo muy interesante que algunas veces aparece en algunas películas. Yo no sé si ustedes han visto algunas películas que comienza con un revolú, un reperpero, un lío, y entonces hace una pausa y dice 5 meses antes, y comienza a contar la historia. Comienza a contar la historia que precedió al problema, a la situación. Entonces, de la misma manera, nosotros vemos este panorama en este versículo. Dice, antes que viniese la fe, entonces nos vamos un tiempo más atrás, confinados bajo la ley. Hablar acerca de qué es la ley. Estábamos guardados, dice, es la palabra que allí utiliza, como dentro de una muralla, como una fortaleza. Ya para evitar una invasión foránea, como para evitar desertores. Estaban encapsulados en la ley de Moisés. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué estaban encapsulados? ¿Por qué estaban encerrados? Bueno, porque hay algo que se llamaba el pacto mosaico. Y ese pacto fue hecho, como dice las Escrituras, a través de un mediador que era Moisés, un levita, hijo de Abraham, Isaac y Jacob, un israelita. Y ese pacto era un pacto con el pueblo basado en obediencia, como ya hemos hablado en veces anteriores, un pacto de vida o muerte. Dios prometía grandes bendiciones y le puso la bendición a un lado y la maldición del otro. Si tú obedeces, tú serás bendecido. La tierra será tuya, tuya, de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Y era una tierra preciosa. ¿No se acuerdan cuando la fueron a inspeccionar? Tenían unos racimos de uva grandísimos y eran una tierra verde y preciosa. Al día de hoy se ven diferentes, pero hace miles de años esa tierra no eran así. Y dice en Deuteronomio capítulo 31 que a pesar de que el Señor puso ante ellos la vida y la muerte, Dios no estaba engañado, porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce el final desde el principio. Y dice en Deuteronomios 31:16, antes de que muriera Moisés, fíjense lo que el Señor le dice a él. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, tú te vas a morir. Y este pueblo, ¿qué va a hacer el pueblo? Se levantará y fornicará contra los dioses, tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella. ¿Y qué va a pasar? Oye, se volvieron, van a abandonar a Dios. Dios se lo dice cuando Moisés está a punto de morir. Y dice: y me dejarán e invalidarán mi pacto que he concertado con él, para salir a recibir. Y me dejarán e invalidarán mi pacto que he concertado con él. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros sí vemos la realidad de que la ley fue para ellos una protección, pero también era una condena de muerte. Porque en vista de que ellos invalidaron el pacto, ellos y sus hijos sufrieron invasiones, sufrieron muerte, sufrieron enfermedades, sufrieron deportaciones, porque era un pacto basado en obediencia. Si tú lo obedeces, como hablábamos acerca del contrato de alquiler, tú pagas la renta si tú quieres. No, tú tienes que pagar la renta, porque si tú no pagas la renta, tú vas para afuera. Entonces, de la misma manera también, si uno
es miembro de una iglesia y hay una constitución a la cual tú dices, sí, yo quiero ser miembro, y tú faltas a tus deberes como miembro, pues entonces tú pierdes la membresía. Entonces, este pueblo se encontraba con un pacto con Dios, pero estaban encerrados allí, y el pacto no le era por vida a ellos, sino por muerte. No porque fuera malo, sino porque el corazón de los hombres, de nuestro corazón, está inclinado hacia la maldad. No tiene la ley el poder de hacer un cambio real y perdurable en la vida de los israelitas que estaban ahí. Algo tenía que suceder. Pero dice el pasaje que tarde o temprano se revelaría una fe. Aquella fe sería revelada. Esa situación y de ser incapaz de poder cumplir con los mandatos de Dios, traería en su momento la compasión y la misericordia de Dios para que se revelara una fe prometida. Hay una revelación en progresión, y es lo que sucede, lo que nosotros vemos en las páginas de la Biblia. Lo que sabía Abraham, amigo de Dios, acerca de Dios, no es lo mismo que sabe Moisés, porque Dios se va revelando y dándose a conocer. No es lo mismo, pero sí tenían algo en común. Eran hombres y mujeres que tenían fe. Ellos creían en Dios, confiaban en Dios, no en ellos. Y ese es el factor común en la promesa, siendo el mensaje recibido y sus mismas vidas un tipo de reflejo de Cristo, como verdaderamente nosotros vemos que en cada persona, en cada tiempo, en la historia de la redención de Dios, Dios va revelando la imagen y el plan perfecto de redención de Jesucristo. Es lo que sucede cuando nosotros conocemos y leemos las Escrituras y nos preguntamos, ven acá, ¿por qué? ¿Y por qué el Señor hace esta promesa a Abraham? ¿Y por qué vemos la manera en que se sacrifican animales en el tabernáculo? ¿Hacia dónde apunta esto? Y alguien decía Michael Heiser, un erudito del Antiguo Testamento, que nosotros debemos de leer las Escrituras como el que lee una historia de donde se menciona algo, y tú debes estar atento porque más adelante se va a hablar de esa cosa, aunque aparece como, ven acá, ¿qué tiene que ver esto con la historia? Más adelante las cosas se van cayendo por su propio peso. No fue algo fortuito lo que sucede aquí con la fe, la ley y las promesas y la fe, sino que es parte de lo que el Señor Jesucristo decía, la perla de gran precio. Tenemos la ley, tenemos la promesa hecha a Abraham y tenemos a Cristo como la perla de gran precio. Jesús hizo una parábola de una persona que va por un terreno y encuentra algo muy valioso, una perla. Entonces esa persona hace así, se queda callado, va y busca a ver cuánto dinero tiene, va y le dice, fulano, mira, yo te voy a comprar ese terreno. Y dice, oh, ¿tú lo quieres comprar? Bueno, son tantos. Y de una vez lo da el dinero. ¿Por qué? Porque él sabe que dentro de ese terreno hay algo valioso. Hay una perla de gran precio. Entonces, la fe que nosotros hemos recibido por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesucristo es una perla de gran precio. Que es producto del plan de Dios desde el principio, que reveló tanto a Abraham y a Moisés. En cierto modo parecía como si fuera algo tenue, no se veía bien, pero que se ve con claridad nítida una vez nosotros vemos la página del Nuevo Testamento. Pero vamos a continuar. Dice que la ley lo abrazaba a estas personas, pero era un abrazo para muerte. Él lo tenía encerrado. Nosotros vemos casos como el de Manoah, que le apareció un ángel, a Daniel también, y cada vez que había una aparición divina, ¿qué decían estas personas? Pues somos muertos.
Porque hay un peso de pecado, hay una realidad como si fuera de fuego cuando una persona se encuentra con la persona de Dios, que el pecado nos trae culpa y nos hace pensar, bueno, pues yo voy a morir. Ay de mí, que siendo hombre de labios impuros, ha visto mis ojos al Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Hay una realidad que algunas personas no comprenden, y hasta que el hombre no comprenda eso, le compartía yo a alguien, no va a arrepentirse. Hasta que el hombre no comprenda que la naturaleza de Dios y su ley es pura, santa y buena, y él no lo es, el hombre no va a decir, Señor, ayúdame, extiéndeme tu mano. Y ahí es allí la situación en que estaban estas personas encerronados en el pacto mosaico que los condenaba y los hundía cada vez más. Y la misma historia del pueblo de Israel nos da a nosotros a entender claramente que tenían un problema. Ese pacto le era a ellos por perdición, por una situación muy difícil. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Torá de Moisés? Bueno, esa Torá nos muestra la naturaleza de Dios, nos instruye cómo es Dios, nos dice que Dios es un Dios celoso, nos dice que Él no acepta que tú hagas imágenes de ningún tipo, ni de cosas que esté en el cielo, púntalo ahí, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, y dice, ni te postre ante ello a adorar. Por eso que nosotros le decimos a las personas, no te hagas imágenes. ¿Por qué? Porque dice claramente en la ley de Dios, no lo haga. Porque cuando Dios habló a Moisés, Él le dice claramente, ninguna imagen visteis. Entonces inmediatamente él se fue, vinieron ellos, hicieron un becerro, y no dijeron, este becerro es Belcebú. No, ellos dijeron, este becerro es Yahweh. Le pusieron el mismo nombre. Pero se olvidaron del mandamiento claro y preciso, no te haga imagen. Entonces, la ley tiene el propósito de enseñarnos a nosotros quién es Dios. La ley también te instruye en cuanto a la culpa. Al tú caminar de una manera, se muestra que la ley es un estándar santo y revela la condición de esclavitud humana, que es lo que Pablo decía en el libro de Romanos capítulo 7, que entonces el pecado se hace sobremanera malo por causa de la ley. ¿Por qué? Porque si tú sabes, si tú agarras y te cruzas una luz ahí, y después te dicen, tú no lo ignorabas, que tú no podías cruzar por ahí en rojo. Bueno, pues quizá la pena para ti sea menor que una persona que sí tenga su licencia y documento de que usted sabía lo que cruzarse en rojo. Es diferente la pena. Pues de la misma manera sucede cuando una persona tiene conocimiento acerca de la ley de Dios. Tú tienes sobre ti una situación que tú no puedes decir, tú no puedes ignorar de ese conocimiento. Tú lo conoces, tú tienes una licencia de conducir. ¿Cuántos años tú tienes conduciendo? 20 años. ¿Y tú no sabías que no se puede cruzar en rojo? Pues eso es lo mismo que sucede con la ley. Te enseña quién es Dios y te enseña quién eres tú, un pecador. Señor, ¿por qué yo tengo estos pensamientos malos en mi corazón, vienen a mi corazón? Hay personas que piensan que porque ellos no cometen adulterio, yo no he hecho nada malo. Entonces hasta que tú haces así, le dices, fulano, ¿qué tú haces con el celular de noche? ¿Qué tú haces con el celular cuando tú estás solo? Yo no sabía que la pornografía era pecado. ¿Tú no sabías que la pornografía era pecado? No te reprende tu corazón y no te lo dice. Porque lo que sucede es que muchas veces nuestra conciencia, nuestro razonamiento y nuestro corazón está endurecido. Pero entonces dice la palabra, pero mayor que nuestro razonamiento y nuestra conciencia es Dios. Y viene y te reprende y te dice, fulano, eso está mal. Y entonces ahí tú caes y tú dices, verdaderamente, mira lo que hace la ley de Dios. Te enseña tu condición, te enseña quién es Dios, la pureza de Dios y tu condición. Y sigue diciendo que nos lleva a buscar perdón.
Y en el caso de los israelitas, le dio un sistema de sacrificios, donde llevaban ovejas, llevaban palominos, que lo dice incluso en los evangelios, que cuando el Señor nació, por causa de su impureza, María llevó un sacrificio al templo, que eran unos palomitos, porque las personas que no podían económicamente llevaban algo como un palomino, y no, si no tenían para un cordero. Pero esto, a fin de cuentas, no funcionaba. ¿Por qué? Porque se demanda un sacrificio que no fuera diariamente, y esta gente no tenían para llevar sacrificio todos los días, ni se le demandaba tampoco. Pero aún lo que se le mandaba lo fallaban y dejaban de hacerlo. Y es constancia clara y precisa que estas personas trataban algunas veces de llevarlo al pie de la letra, pero fallaban. Aún los fariseos y escribas, que eran personas muy ortodoxas en su manera de llevar las cosas. Entonces, si nuestra justicia es menor que la de ellos, ¿a dónde usted cree que nos va a llevar? A ningún lado, a la perdición y a la condenación eterna. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, eso quiere decir mentor o tutor, que te va llevando de la mano, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley fue un mentor para llevarnos hasta un lugar mejor. Y la palabra que aparece ahí es la palabra paidagogos, el que guía al niño como un maestro, como un guía. Pero ¿a qué lugar debería de llevarnos la ley? A Jesucristo. ¿Con qué fin o con qué propósito? Para que en Cristo nosotros seamos declarados justos, sin culpa, sin pecado, seamos justificados. Para que seamos justificados. A ser acepto, declarado justo, exculpar, tratar como justo, limpio, sin mancha, por la fe, no por las obras. Entonces, ya que los sacrificios no te pueden limpiar definitivamente, apunta al sacrificio final de el Isaac de Dios. Porque como dice en el libro de Hebreos, el sacrificio de toro y de macho cabrío no podía limpiar perfectamente, entonces Dios tuvo que intervenir y Él mismo morir en la cruz por nuestras culpas. Porque la ciudad de la ley era como un sol y nosotros éramos cera, nos derretía. Que no, dice, en ese evento, en el Sinaí, cuando Dios se reveló al pueblo de Israel, ellos temblaron y dijeron a Moisés, mira, que Dios no hable con nosotros, que no hable con nosotros, porque si no vamos a morir. Más bien que hable tú con Él y tú dinos a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Es un mediador, que tú seas el mediador entre Dios y nosotros. Y tú sabes que Dios dijo, muy bien lo que ellos te han dicho, es correcto que ellos lo hayan pedido así. O sea que es correcto. A la ciudad, en cambio, la ciudad, cuando nosotros venimos a la ciudad de Jesús, Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Los pastores tenían un cerco, donde ellos había una puerta, donde si tú eras parte de las ovejas de ese pastor, tú podías entrar por esa puerta. Los ladrones se subían y se encaramaban para robarse, porque no podían entrar por la puerta. Pero entonces, los que son de Cristo, los que son ovejas del Señor, entonces dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pasto, hallará comida. Entonces nosotros vamos de un estado en el que estamos en una ciudad inexpugnable, donde la justicia de Dios está sobre nosotros y nosotros somos pecadores, y si el Señor no tiene misericordia, nosotros estamos muertos, como el pueblo de Israel. Si nosotros juzgáramos nuestra vida por la conciencia y por las leyes que aunque nosotros no fuéramos judíos, tenemos como sociedad, nosotros sabemos que vivimos de la corrupción,
que tenemos una constitución, la Suprema Corte de la Justicia, y tenemos la Carta Magna de la Nación, y ninguno la cumple. Usted no se ha puesto a pensar, ven aquí, ¿qué es lo que pasa? Que hay un país y se crean leyes y tal, los senadores y los diputados, y todo el mundo lo único que hace es llegar para robar y no cumplen lo que prometen, porque ni aún las leyes que ellos mismos crean pueden cumplir. Claro, eso también corresponde a una maldad del corazón y a un egoísmo y a un deseo desmensurado de buscar riqueza. Pero aún si una persona intentara cumplir todas las cosas al pie de la letra, falla. Y en el caso de Dios, porque no solamente son mandamientos visibles, sino mandamientos que tienen que ver con el corazón. Entonces, ya saliendo de esa ciudad que está allí, del Sinaí, del juicio de Dios, de la naturaleza misma, nos refugiamos en la ciudad del Señor Jesús. Entonces el versículo 25 nos habla de un nuevo pacto, porque ya vino, pero ya vino la fe, ya que vino la fe, no estamos bajo la tutela de la ley o el mentor. ¿Qué quiere decir ahora entonces nuestra vida? Ahora que estamos bajo una nueva un nuevo reino, una nueva ciudad, la ciudad de la gracia y la fe que es en Cristo. Dice aquí, en el versículo 26, en el capítulo 26, versículo 28 de Mateo, el Evangelio de Mateo, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ok. Entonces nosotros vemos que en el nuevo pacto de Dios se le perdonan los pecados a los hombres. ¿Por qué? Porque ellos son buenos, porque esos hombres y esas mujeres tienen un corazón noble, yo no rompo un vaso. Hay mucha gente así. Hay muchas personas que son malas y duras y egoístas, y hay muchas personas que son silenciosos, tratan muy bien a todos los demás. Hay de todo en este mundo de Dios, pero no importa quién sea el silencioso, el egoísta, el bulloso, todos tienen algo en común, son pecadores. Porque dice la palabra claramente, en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando el hombre, tanto el bulloso como el silencioso, el que es un déspota, una gente vil, como aquel que tiene un poco más de virtud, se encuentran con la palabra de Dios, entonces es imposible uno no considerar la condición de nuestro corazón caído. Entonces, por eso es que es necesario que la sangre de Cristo haya sido derramada en nuestro favor, muerto en nuestro lugar, porque nosotros estábamos hundidos en nuestra propia maldad, para que nuestros pecados sean perdonados, para que nosotros entonces entremos en una nueva relación de pacto con Dios, un pacto que no nos aplasta, sino un pacto que considera a la persona de Jesucristo, que fue aplastado por nosotros, para que nosotros en Él tengamos vida. Un nuevo pacto, según la promesa. Y cuando se dice que este ha sido nuevo, entonces el otro queda hecho viejo, dice en el libro de Hebreo, y con lo que queda en esa condición de viejo, entonces queda desechado, ya no tiene una implicación para nosotros. Ya Dios no nos juzga conforme a ese pacto. No más. Como ya no son más, como dice claramente que ya entonces no estamos más bajo ese tutor, ¿verdad? Que es la ley. Y ahí mismo, esa palabra no más es la misma que aparece cuando un hombre y una mujer se casan, que dicen ya no más son dos, sino son uno. También aparece cuando
el pueblo de Israel llegó a Canaán y comenzaron a comer de los frutos de la tierra, dice que ya no más volvió a caer maná desde que ellos comenzaron a comer de esos frutos. Pues de la misma manera, no más somos de la ley del tutor una vez que tú has venido hasta la fe en Cristo Jesús. No más. Eso ya terminó. No podemos ser juzgados conforme a esa medida, porque nosotros pertenecemos a otro pacto. Hay un pacto diferente. Entonces, no bajo guardianes, sino que somos herederos ante el Rey de Reyes, estamos bajo otro señorío, no confirmado con sangre de toro ni macho cabrío, sino con la sangre del Hijo de Dios. Entonces, tenemos el nuevo pacto, pero también entonces tenemos el nombre del Señor en nosotros. ¿Y qué sucede cuando nosotros llevamos su nombre? Que entonces nos hace hijos. Si alguien te declara a ti y te pone su apellido, tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Entonces aquí dice en el versículo 26, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuidado aquellos que dicen, todo el mundo es hijo de Dios. Eso no es así, la Biblia no lo enseña así. Ese término, hijo de Dios, tiene un peso escatológico fuertísimo. Eso no es cualquier cosa. No se dice ni aún del pueblo de Israel como de manera particular, cada uno de ellos. Ustedes son hijos de Dios, no se dice eso. Se dice como el pueblo. Israel es mi primogénito, en total, en conjunto, como sociedad. Pero en cuanto al particular, a los cristianos se le llaman hijos de Dios por la fe. Entonces, ¿cuándo aparece esa palabra? Esa palabra hijo de Dios aparece en unas cuantas ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice en el libro de Génesis acerca de los Benai Elohim, los hijos de Dios. Aparece en el capítulo 6 que los hijos de Dios descendieron y se unieron a las hijas de los hombres, y de ahí salieron los grandes, los gigantes del pasado. Entonces tú dices, ¿cómo que eso? A los ángeles. ¿Cómo? A los ángeles se le dicen los hijos de Dios. También aparece en el libro de Job, capítulo 1, vinieron los hijos de Dios, y entre ellos estaba Satanás. Sí, aparece así. Se habla de eso, se dice que eran hijos de Dios. Dice que también en Lucas se habla acerca de los hombres de la línea que llega hasta Jesús como hijos de Dios en el sentido creacional. No. Donde se dijo que no soy pueblo, se le llamarán hijos de Dios, del Dios viviente. Y asimismo lo aplica tanto Pedro como Pablo en sus epístolas, que serán llamados nación santa, pueblo adquirido por Dios, citando a Oseas. Aquellos que no fueron llamados, que no son hijos, luego serán llamados hijos del Dios viviente. Y la pregunta es, ¿cómo llegarían a ser hijos del Dios viviente? Por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Algo sumamente interesante, porque también dice Lucas, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ustedes y yo, que hemos creído en Jesucristo, tenemos la promesa de que los que viven en Él y los que mueren en Cristo resucitarán. Tú eres un hijo de la resurrección. Eres hijo de la resurrección. Por lo tanto, eres hijo de Dios, según las palabras de nuestro Señor Jesús. Porque eran iguales, serán iguales que los ángeles en el cielo. ¿Ustedes se acuerdan que hubieron ángeles que dejaron su morada celestial, desobedecieron a Dios? Esos ángeles que aparecen en Génesis capítulo 6. Algunos de nuestros teólogos dicen que no, que esos eran los hijos de Set. Pero el contexto bíblico de eso no da lugar a eso. Eran ángeles venidos de Dios, hijos de Dios, que dejaron su morada. Y lo dice claramente también en la epístola de Pedro, hijos del Dios viviente. Entonces, las llaves de la casa de Dios
para nosotros ser parte de esa familia, claramente dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho a la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, tenemos un nuevo pacto, tenemos el nombre de Dios llamándonos sus hijos y tenemos ropas nuevas. Dice en el versículo 27, dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ok. Si hablamos de ropa, entonces tenemos la ropa no la nuestra, no nuestros harapos, no es nuestra propia justicia, sino la ropa de Jesucristo, la justicia de Cristo. El bautismo, cuando se habla acerca de hemos sido bautizados, como hundir, sumergir, algunas partes aparece como teñir, mojar, como Naamán, que se sumergió 7 veces en el Jordán. Asimismo, nosotros hemos sido sumergidos en Jesucristo, estamos en Él. Un paso de fe y obediencia luego de ser regenerado es el bautismo. Es un testimonio público de una realidad que ha sucedido en lo privado, de un hombre que ha sido hecho nuevo. Entonces da testimonio ante Dios de la muerte, se hace partícipe ante la vista de los hombres de que ha muerto, sido sepultado y ha resucitado con Cristo, de lo que Pablo habla en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, por eso es que se habla de que ha sido revestido de Jesucristo. Entonces, la alegoría del vestido de Cristo, de una nueva vestimenta, de un nuevo nacimiento y del bautismo, es como sumergirse y estar sumergido en Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces, por lo tanto, sus vestiduras no son las propias, sino las del Señor. Ya finalmente, en los versículos 28 y 29, dice: si ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. O sea, la herencia, la coinonía, comunión que tenemos, todo es en base a nuestra unión con Jesús. Amén. No es en base a nada de la ley, no es en base a nada de ningún otro tipo de artimaña ni artilugio que nosotros podamos inventar. Es en base a Jesús. La nueva identidad es de Cristo. Estamos en Él, somos de Él, y ya no hay judío ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, sino cristianos, cristianas. ¿Qué no quiere decir eso? ¿Todavía somos hombres y mujeres? Claro, estamos aquí, somos hombres y mujeres. ¿Hay judíos y gentiles dentro del pueblo de Dios? Sí lo hay. ¿Hay esclavos y libres? Bueno, ya no hay tanto esclavos porque la esclavitud, eso se acabó hace tiempo. Claro, hay lugares que sí existe la esclavitud en África. Pero lo que está queriendo decir es que todos en comunión con Cristo Jesús tienen los mismos derechos. Y eso era en ese tiempo una locura. Todavía al día de hoy hay culturas que creen que la mujer es un ciudadano de segunda clase, que no le dan el valor que vemos que sí las escrituras le da a la mujer, que el Señor Jesús tenía mujeres que le seguían y Él tenía una relación preciosa con esas mujeres. Y nosotros sabemos que en la iglesia, en los primeros años de la iglesia, muchas mujeres vinieron a la fe y tenían un rol dentro de la iglesia de Cristo que no tenían en la cultura romana. Entonces, verdaderamente que tanto hombres como mujeres, no importa la religión, no la religión, sino la nacionalidad, si fueran griegos, si fueran bárbaros, romanos, judíos, cuando venía Jesucristo eran una misma familia, eran uno. Y eso es algo que es realmente sorprendente y glorioso, porque entonces Dios está haciendo, ¿qué está haciendo? Uniendo a todas las naciones en su Hijo Jesucristo.
en su Hijo Jesús. Como Él prometió, conforme a la promesa, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Todas las naciones. Entonces, dice la versión ampliada, la Biblia ampliada, dice, no hay una salvación para uno y otra para el otro. No hay una superioridad, sino que somos todos unos en Cristo. Y el versículo 29 termina hablándonos de 3 bendiciones. Somos de Cristo, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, ¿es esto gratis? Para nosotros sí, pero tiene un costo. El Señor Jesucristo sufrió por ello. El Señor Jesucristo derramó su sangre. Y el pago de nuestro pecado y la ira de Dios fue sobre Él. Para que nosotros entonces seamos bienaventurados ahora. Y habiendo sido librados de esa ira, de la ley que nos aplastaba y nos llevaba a la condenación, fue puesto sobre Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que nosotros ahora seamos hechos herederos e hijos de Dios. La justicia de la ley complacida fue en la obediencia y muerte de Cristo nuestro Señor. Él tomó nuestro lugar y por esa justicia imputada de Cristo, por su buena obediencia, porque nunca falló ni pecó, esa justicia, hemos sido vestidos de esa justicia. Y vendremos, y con esa justicia, por eso podemos venir y tenemos un camino limpio, puro, llano, directo a Dios nuestro Padre. Y entonces, si nosotros queremos una relación con Dios, llevar su nombre, tener vestiduras blancas y gozar de la herencia prometida a Abraham y a los padres, el tiempo se acaba y nosotros tenemos que venir, si queremos gozar de esas cosas, a Jesucristo el Señor. Amén. Como decía el himno, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Pero nosotros tenemos que comprender plenamente de cuál era la situación en la que se encontraba el pueblo, encerrado bajo la ley, pero esperando la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, para que entonces no solamente los judíos, sino que todas las naciones sean bienaventuradas, volviendo a Dios que lo creó, que hizo el cielo y la tierra, ese mundo que nosotros vemos ahí afuera, que lo hizo Él, y para su gloria, y nosotros también. Y la única manera que nosotros podemos glorificar a Dios es volviendo a Él en su Hijo. De la manera que el Señor ha provisto, ha propiciado para nosotros. Porque no quiere que nos perdamos, sino que volvamos al Padre, arrepentidos y creed en el Evangelio. Amén. Amén. Vamos a orar y a pedir la bendición de nuestro Dios. Señor, te damos gracias, oh Padre, por tu bondad, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, oh Señor, porque hemos pasado de la tutoría de nuestros propios corazones y de la ley a la fe verdadera, a la redención, a la promesa, oh Señor, a una sangre que habla mejor que la de Abel, que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta tarde y te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que está aquí y que nos fortalezca y que nos dé un firme cimiento. Lo necesitamos, Señor, para poder comprender y hacer la obra de ministerio. Mira, Padre, que te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.